¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo. Y hoy tenemos un vídeo de esos suculentos que le gusta tanto a los productores y a los que intentan hacer directos, ¿no? O que quieren montar algún tipo de directo y tal. Y bueno, hacía tiempo que quería también traer este vídeo. Y lo que pasa es que me lleva más trabajo prepararlo y montarlo, pero al final me he decidido porque digo, coño, seguramente haya mucha gente que le interese este tema y lo voy a traer porque también es algo diferente y también está relacionado con la música, la producción y tal. Y bueno, para todos los que siempre os preguntáis, por ejemplo, cómo se hace un hybrid set, ¿no? O cómo, por ejemplo, SNTS o Paula Temple o etcétera montan su hybrid set, ¿no? Que es con un ordenador y unas controladoras y tal, cómo se hace eso, ¿no? Así que hoy vamos a verlo aquí completo. Ya sabéis, si luego cuando termine el vídeo os han quedado dudas, me las preguntáis ahí en los comentarios y yo intentaré responderlas en la medida de lo posible. Así que sin más dilación, vamos para adentro. Bueno, lo primero que tenéis que tener es el Ableton Live instalado, lo abrís y os creáis pues tantas pistas como canales vayáis a querer mezclar. En este caso lo suyo sería llevar pues 3-4 pistas. Más de 4 pistas es un poco absurdo, aunque también luego os podéis ir preparando pistas suplementarias para, yo que sé, pues a lo mejor una pista que lleve vocales, otra que lleve efectos, en fin, cada uno se lo puede preparar pues de la manera que quiera, ¿no? Entonces el sistema de montar esto es lo mismo casi que si estuvieras pinchando. Tú montas aquí 3 pistas. En este caso yo, como veis, ya lo he estado preparando para ahorrar un poco de tiempo. Pero bueno, para el que no lo sepa, vamos a hacerlo como desde cero, ¿no? Para el que diga, hostia, es que no tengo ni pajolera idea de cómo se hace. Bueno, lo primero es que tenéis, como estáis viendo por aquí, tenéis que tener una controladora, que es la que va a controlar el Ableton Live. Todos los botoncitos que vosotros luego programéis, pues este botoncito va a controlar tal cosa, este va a controlar tal cosa, y todos los botones los tenéis que, digamos que enrutar al Ableton Live, que eso vamos a ver ahora cómo se hace. Entonces vamos a empezar por partes. Controladora, Ableton Live, ponéis la controladora y mediante el cable que os trae, que suele ser un USB, lo enchufáis al ordenador. Si tenéis que instalar algún tipo de driver, pues lo instaláis, con los drivers que vengan con la controladora. Y normalmente, por ejemplo, yo esta que tiene más años que Matusalén, que es la Behringer BCF 2000, que está ya reventada, que tiene algunos canales que se suben solos, otros que no funcionan bien, en fin, que está ya, la pobre está más trillada que los palos de un churrero. Pero bueno, cumple su función. Si tenéis otra más moderna, más actual, mejor que mejor. Y bueno, la enchufáis al ordenador, la reconoce, y una vez que ya la reconozca vuestro ordenador, como he dicho, si no la reconoce, pues tendréis que buscar los drivers de la controladora, instalarlos, y cuando ya la reconozca, pues la enchufáis, abrís Ableton, y mientras hagáis así, veis que aquí se mueve, se ilumina un botoncito, un cuadrado amarillo. Veis eso, que le está entrando la señal del controlador al Ableton. Entonces, de todas formas, siempre tenéis que, cuando lo enchuféis, os venís aquí a preferencias y luego venís a la pestaña Link MIDI, y como veis, bueno, aquí todo lo que vais enchufando al ordenador, pues siempre os va a salir aquí, si tenéis tarjetas de sonido, micrófonos, etcétera. Bueno, como veis, yo tengo aquí la mía, que pone Input BCR 2000, que es esta, aunque pone esta es la BCF, pero bueno, también tengo la BCR, pero como es la misma controladora, bueno, me sirve la BCR Input. Pues he activado o he marcado la casilla que pone sí, para que de forma remota yo pueda controlar el Ableton. En fin, más simple que un nabo. Le doy así, y luego bueno, aquí veis que yo tengo puesto superficie de control en MIDI. Tengo puesto la BCR, que es esta. En este caso, vamos a poner BCF y BCF. Bueno, por si acaso no funciona, que sepáis que yo lo tengo configurado tal que así. Una vez está así, pues como digo, os tiene que, cuando mováis cualquier tipo de botón de la controladora, os tiene que indicar aquí que está entrando señal MIDI. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, una vez que ya está todo configurado, creáis una pista, 1, 2, 3 o 4, las que vayáis a usar para pinchar. Creáis una pista. Como veis, en este caso a mí se me ha subido el canal solo porque están motorizados, pero bueno, como veis, ya automáticamente está, digamos, configurado. Nosotros vamos a hacerlo desde cero, vinculando cada botón con cada parámetro de Ableton, para que lo veáis.
En este caso, pues ahora tenemos que ir añadiendo todas las canciones que vamos a llevar en esa pista. Bueno, pues vosotros ya busquéis vuestras canciones. Yo, por ejemplo, aquí tengo, me meto en cualquiera de ellas y aquí tengo pues mis canciones. ¿Qué hago? Cuando me gusta una, la cojo y la arrastro. Estas pistas, olvidaros. Estas pistas hacéis como que no existen. De hecho, vamos a hacerlas más pequeñas para que ni las veáis. Nuestra primera pista, aquí tenemos nuestro primer tema. Lo primero que tenemos que hacer, pinchamos 2 veces y esto lo ponemos en repitch y tenemos que cerciorarnos que el primer punto está donde comienza digamos la primera onda, porque si esto os aparece así, pues ya todo el tema no va a ir cuadrado, y si no es así, pues bueno, siempre os podéis venir aquí y ponéis, imaginaros que esto está por ejemplo así. Imaginaros que Ableton al echar la pista os ha warpeado el tema y os lo deja así. Y tú dices, hostia, es que no empieza donde empieza la forma de onda. Pues bueno, yo pincho aquí y pongo ajustar 111 aquí. Y ya tengo aquí el 111. Este si quiero lo puedo borrar. Y bueno, empieza ahí. ¿Veis? Ya lo tengo ajustado. Esto en repitch. Y bueno, yo para que no se me acaben los temas le doy a loop. Y ya pues selecciono hasta dónde va a querer el tema sonar, pues hasta el final, o si queréis ponerlo un poco antes, pues donde lo pongáis aquí, y cuando llega al final va a volver a empezar, y así nunca se os van a acabar los temas. Hay que cerciorarse de que el tema está más o menos bien warpeado. Bueno, más o menos, tenéis que cerciorar 100%, porque luego a la hora de hacer un directo, como hay un tema que no esté bien y no lo hayáis, digamos, echado un ojo y testeado, os puede liar la marimorena. Entonces en este caso, por ejemplo, yo aquí veo que hay una parada, y aquí donde la onda se hace más grande es donde empieza otra vez el bombo, pues entonces me tiene que coincidir con por ejemplo en el 105, que es el más cercano. Veis que me coincide, o casi, ¿no? Pues yo podría, por ejemplo, pinchar aquí y moverlo un poco. Entonces entre este punto de warp y este que he creado ya va a estar totalmente ajustado. Si luego queréis hacer más marcas, podréis hacerlas. Siempre por lo que digo, os tenéis que ir asegurando de que el tema está bien. Os venís por aquí, por ejemplo, al final, aquí punto 183, por ejemplo. Si esto estuviera aquí, pues diría, hostia, el tema cuando vaya pasando por ahí se va a empezar a descuadrar y al final se vaya a tomar por culo. Entonces yo me vendría aquí y esto haría plan. Y ya está, con esos 3 puntos el tema ya estaría cuadrado, más o menos. Cojo otro tema, por ejemplo, este. Lo he hecho aquí, la misma operación. Vamos a hacer otro así rápido. Ya tendría, por ejemplo, 3 temas. Pues así tenéis que ir metiendo todos los temas que vayáis a meter en la sesión. Aquí me crearé otra pista y aquí otra pista. 20 temas aquí, 20 temas aquí y 20 temas aquí. O 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí. Ya con lo que queráis, como lo veáis. Una vez que ya tenéis todas las pistas, imaginaros que esto ya lo tengo yo así. Ya tengo mis 3 pistas con todas sus canciones, y ahora vamos a empezar a rutear, ¿no? A decirle qué botón va a manejar la controladora. Vamos a empezar. Nos venimos aquí donde pone MIDI, le doy, pincho el botón que quiero automatizar o que quiero rutear, le doy ahí. Lo que pasa es que, claro, ahora si toco esto, los otros que ya los tengo enrutados se le va a ir la olla. Como veis, todos estos botones ya los tengo yo enrutados, ¿no? Para que manejen algo. Directamente voy a borrar todo. Borrado. Vale, y de aquí lo que vamos a hacer es coger pistas y las vamos a echar aquí. Como estas ya las tengo yo warpeadas, pues las vamos a ir echando por aquí. Está por aquí, está por allá, está por aquí y está por allá. Vale, vamos a borrar las pistas y así tenemos ya nuestras primeras o las 3 pistas que vamos a usar durante el directo. Como he dicho, si luego queréis añadir una pista o 2 adicionales y aquí llenarlas de vocales, pues también la podéis hacer, y aquí pues añadir otra pista y llenarla de efectos, de FX, de stabs, de lo que queráis. A cada pista le vamos a meter un autofilter para, claro, para poder, digamos, quitarle el grave, ¿no? Como no tenemos mixer, cada pista tiene que tener su, digamos, su ecualizador para quitarle el grave. Cuanto más botones tengáis en la controladora, más cosas vais a poder enrutar y digamos que más vamos a hacer directo. En este caso yo tengo muchos faders, pero no tengo muchos, tengo uno por canal, entonces tampoco puedo hacer muchas cosas, pero es para que veáis cómo se hace.
Vale, meto el autofilter. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, que corte en 127. Bueno, no, un poquillo más. Aquí. Ahí. Y lo que vamos a hacer es copiarlo. Copiar este autofilter en este y en este. Yo teniendo apretada la tecla control y sin soltarla lo arrastro a la otra pista y ya se copia. Ya tenemos un autofilter en cada canal, como estáis viendo. Entonces, ahora ya sí podemos proceder a ir enrutando. Le doy a MIDI. Entonces yo digo, cuando yo pinche este knobs para adentro, que tiene un botón, un clic, se me va a activar el filtro. Entonces, pincho aquí encima y le doy, ¿veis? Y me sale un punto 3. Y aquí ya pues me sale que está enrutado, ¿no? Y aquí veis que pone unos parámetros. Esto es para configurar el mínimo al que queréis que llegue el filtro y el máximo a lo que queréis que llegue. O sea, el máximo de frecuencia y el mínimo de frecuencia. Para cuando hagáis un barrido, si lo configuráis, pues para, a lo mejor para acotarlo. En este caso nosotros solo vamos a usarlo para encender y apagar. Así que de eso nos olvidamos por el momento. Ahora vais a ver que sí lo vamos a usar en otra cosa. Vale, nos venimos al siguiente y hacemos la misma operación. Pinchamos aquí, clan. Al siguiente pinchamos aquí, clan. Vale, apagamos y ahora vamos a ver si funciona, ¿no? Como veis, cuando pulso y vuelvo a pulsar, se enciende y se apaga. Este canal, pues lo mismo, se enciende y se apaga. Y este se enciende y se apaga. Vale, vamos a dejarlo, los tres vamos a dejarlos encendidos. Ahora, siguiente cosa que vamos a automatizar o que vamos a enrutar, porque automatizar no es. Vamos a enrutarlas, ¿no? El volumen. Nos venimos a MIDI, pinchamos aquí y hago clan. Nos venimos aquí y hago clan. Y nos venimos aquí y hago clan. Ya tengo esos tres. ¿Veis? Ahora ya cuando muevo este se sube, este y este. Pero como veis, si yo lo llevo al máximo, se pasa de 0. Entonces, claro, me va a saturar el canal. Yo quiero que lo máximo que llegue es al 0. Aunque yo lo ponga al máximo aquí, que tenga una barrera en el 0. Entonces eso lo hago aquí. Me vengo a MIDI. Veis que aquí tengo mis canales que pone el mínimo es el infinito y el máximo es 6 decibelios. Pues yo pongo aquí, no, 6 decibelios no, vamos a dejarle un margen para que no sature tan rápido. Vamos a ponerle, por ejemplo, menos 5. Menos 5 y menos 5. Apago el MIDI y ahora ya vuelvo a bajar. Y cuando lo subo, veis que no pasa de menos 5 decibelios. Esa es la barrera que yo le he marcado. Y así podéis hacer con muchos parámetros, ¿no? Cread vosotros los límites, que aunque le dé al máximo no se va a subir de ahí. Vale, siguiente cosa que vamos a hacer. MIDI, encender y apagar el canal o el, digamos, el QE. Yo lo voy a hacer aquí. Este botón está jodido y le tengo que pegar bastante fuerte. Y pues este. Ya tengo los tres. Entonces ahora ya cuando yo hago así, pues se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Y se enciende y se apaga. ¿Veis? Ya tengo yo mis tres canales y mi encendido y apagado. ¿Qué más cosas quiero hacer? Bueno, yo aquí aparte, ya por defecto yo tengo, digamos, dos envíos. Que como veis, pues tengo aquí un delay y en este tengo una reverb, que los voy a usar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues lo que voy a hacer ahora es darle a MIDI. Lo que voy a hacer es controlar la reverb y el delay a la vez, ¿no? Entonces yo pincho aquí y hago... ¿Veis? Ya lo tengo ahí. Y ahora pincho aquí y lo vuelvo a mover. Y ahora ya con un solo potenciómetro muevo los dos a la vez. Entonces voy a tener reverb y delay a la vez cuando yo le meta aquí, para crear como la marimorena, ¿no? Pues vamos a hacerlo con los demás canales. Lo mismo, pincho aquí, racatrán, pincho aquí y pincho aquí. Y ya pues, como veis, puedo manejar todo. Ya tenemos todo. Solo nos queda el darle a play para ir soltando las pistas. Si tenéis otro tipo de controladora base, más fácil, por ejemplo, que tenga algún botón para ir bajando por aquí, digamos, por el menú de las pistas. Yo con este no puedo hacerlo. Tengo que ponerme encima de la pista y automatizar o enrutar algún botón para que le dé al play. Pero bueno, si tenéis otra controladora más dedicada para eso, pues lo vais a poder hacer mejor. Me vengo a MIDI y veis que aquí pone un play. Pues le doy ahí y ahora digo que el play va a ser este. ¿Veis?
este va a ser este y este va a ser este. Entonces yo ahora me pongo, por ejemplo, encima de esta pista y le doy aquí y ya estaría sonando, pero esto está abajo, ¿lo veis? Importante cosa. Aquí veis que pone un bar. Bueno, yo lo tengo puesto en un bar. Esto es que cuando vosotros le deis al play, cuánto tiempo va a tardar en lanzar el track, para que cuando le deis al play no meta el tema de golpe, sino que haga ¡pum! Y ya lo suelte. ¿Que quería hacerlo más largo? Pues lo pongo en 8 bars. Entonces le doy, veis, y empieza a parpadear. Y cuando hace 8 bar es cuando me lo va a soltar. Entonces por eso os digo que yo lo tengo en un bar y a mí me funciona así. Y ahora, por ejemplo, yo en el máster lo que he hecho es que como voy a tener 3 pistas o más voces, más tal, pues me he metido un limitador para no pasar del 0 y punto. Luego me he metido también efectos en el máster. He metido, por ejemplo, aquí, como podéis ver, tengo he creado un grupo con un autofilter y luego pues un efecto que es que con esto pues le da más efecto o menos efecto. Esto es como un conjunto de efectos, he hecho un grupo y entonces simplemente con darle una rueda yo ya activo una serie de procesos de efectos. Pero bueno, si no tenéis eso, vosotros podéis meter ahí lo que queráis, una reverb, un delay, lo minimizo. Yo tengo aquí mi rack de efectos y mi autofilter. Los dos lo he agrupado. Imaginaros que yo tengo aquí mi autofilter y mi efecto, los selecciono los dos y le doy a agrupar. Ya tengo un grupo. Lo que voy a hacer es que cuando yo apriete un botón se me encienda el grupo, se me active el filtro y se me active el módulo de efectos que tengo. Entonces ahora solo me queda darle a MIDI y decirle, cuando yo apriete, por ejemplo, este botón, se me va a encender el rack. Y luego cuando le dé a esta rueda, voy a darle más efecto o menos efecto. ¿Veis? Enciendo el efecto, apago el efecto, enciendo el efecto y con la rueda le puedo dar más cantidad o menos cantidad. También he metido aquí un bit repeat por si queréis hacer algún tipo de como de rol, ¿no? Como el de la Pioneer, de que se repita el DS. Bueno, yo he metido un bit repeat. Vamos a activarlo con... Vale, este efecto lo voy a poner en el canal 4. Aquí se va a activar y el grid va a ser ahí. ¿Veis? Ahora ya enciendo el bit repeat o lo apago. Y con este pues muevo el grid. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 1/8 y vamos a apagarlo. Y ahora vamos a intentar, o vamos a, digamos, juguetear, ¿no? Ya ahora cuando ya tienes todo preparado es cuando ya puedes empezar a hacer el live, ¿no? Esto lo podemos minimizar y esto cuando ya tengáis vuestras pistas lo podéis hacer más grande para que lo veáis mejor, tenerlo más claro. Ya tenéis vuestras pistas, como he dicho, en todas 143. Vamos a intentar que todos tengan el mismo corte de frecuencia. Y 143. Vale, entonces empezamos. Pincho aquí y le doy a soltar. Y ya estaría sonando. Empiezo a subir mi canal. Nos venimos a la otra pista. La misma operación. Ahora que quiero activar aquí, por ejemplo, el filtro. ¿Veis? Pues ya me entra. ¿Que quiero quitarlo? ¿Que quiero meterle efecto? ¿Veis? Así yo ya puedo ir jugueteando, ¿no? Pasamos a la tercera pista. ¿Veis? Yo aquí voy haciendo mis mezclas y la lía pero pardísima. Ahora vamos a hacer la misma operación. Activo filtro. Mete efecto. Activo el módulo del máster. ¿Veis? Aquí pues le doy más efecto, menos. Activo el roll. Activo efecto. Y ahora soltamos todo,
Lo apagamos. Y la lía pero pardísima. Y como veis, pues con este mecanismo la lía pero pardísima, porque no tienes, en ningún momento te tienes que centrar de poner velocidades ni de hacer nada. Lo llevas todo preparado. Ahora que es un trabajo, pues que en vuestra casa tenéis que hacer pista por pista, warpeando, en fin, que tiene bastante curro. Así que nada, que si es así, que si te ha gustado el vídeo, que me lo he currado, pues ya sabéis, dale muchos likes, compártelo con tus colegas. Y suscríbete si no estás, porque ya estás viendo que os traigo material de primera. Que lo dicho, que nos vemos en el siguiente, sus colegas. Que me pongan comentarios qué te ha parecido esto, si te ha molado y si lo estabas buscando y has dado con el tutorial, pues pónmelo aquí. Tío, muchas gracias, te lo has currado. Venga, nos vemos en el siguiente, sus colegas. Adiós.